Necesito que se vea esta, por favor. Ya, chiquillos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Primero les quería contar que les subí guías. ¿Ya? Estaba solo la guía 1, que era bien larga, pero ahora subí guía 2, 3 y 4. La guía 2 es de inducción, la guía 3 es de sumatorias y la guía 4 es de progresiones, que es lo que vamos a ver después de sumatorias. ¿Ya? Así que estábamos haciendo este ejercicio. De hecho, la pizarra debería estar por ahí. Ya, para ver en qué habíamos quedado. Estábamos haciendo el de la sucesión, que tenía dos comportamientos, del 1 al 50 y del 50 en adelante. Ahí habíamos quedado. Sí, teníamos entonces esta sumatoria que va de 1 hasta 100, ¿ya? O sea, eso es lo que nos pedían, sumar los primeros 100 términos de esta sucesión, donde la sucesión tiene dos comportamientos distintos. Uno del 1 al 50 era esto, doble acá, qué sé yo, y otra del 50 en adelante, que era esta resta de dos raíces. Entonces, como nos pedían sumar desde el término 1 hasta el término 100, lo que nosotros hicimos fue tomar la suma desde 1 a 100 y la separamos en dos mitades, ¿cierto? Una fue del 1 al 50, o sea, del término que está en la posición 1 hasta el que está en la posición 50, más el que está en la posición 51 hasta la posición 100. Entonces se separó esta sumatoria de 1 a 100 en dos sumatorias. ¿Y por qué hicimos eso? Porque aquí en la sumatoria que va con el K de 1 a 50, el A sub K se podía reemplazar por eso que está encerrado con rojo, 2 elevado a K más menos 2 elevado a K partido por 3 elevado a K más 1. ¿Ya? Eso era porque ahí el K va de 1 a 50, en la parte superior de la sucesión. Y después en la segunda, esta que está encerrada como con línea punteada, como el K en esta va de 51 hasta 100, entonces los K cumplen lo segundo, cumplen con ser mayor estricto que 50, entonces ahí se reemplazaba, el A sub K se reemplazaba por la raíz de K más 2 menos raíz de K. Entonces nos quedó así. ¿Sí? Aquí está a esta le llamamos sumatoria 1, que tenía esta sucesión, y a esta le llamamos sumatoria 2, que tenía esta resta de raíces. Entonces partimos calculando la 1 y se nos fue el tiempo. Pero recordemos lo que alcanzamos a hacer. ¿Ya? La sumatoria 1 era la suma de 1 a 50 de esa sucesión, 2 elevado a K más menos 2 elevado a K partido 3 elevado a K más 1. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar este más, ese, y lo separamos en dos. ¿Sí? Dos fracciones con el mismo denominador, el 3 elevado a K más 1, ¿cierto? Y arriba uno se quedó con el 2 elevado a K y la otra se quedó con el menos 2 elevado a K. ¿Ya? Hicimos eso porque así, al tener separado esto en dos sumas, aplicamos la propiedad de las sumatorias, que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias por separado, ¿cierto? Entonces nos quedó la sumatoria de esto primero, más la sumatoria de esto segundo, ¿sí? Y nos quedó esto. ¿Ya? Bueno, lo otro que hicimos fue, dado que, a ver si podemos agrandar un poquito más. Aquí el 3 elevado a K más 1 lo separamos como 3 elevado a K por 3. ¿Sí? Porque cuando tienen la misma base se suman los exponentes y ahí se recupera el K más 1. Y lo mismo hicimos con el 3 elevado a K más 1 de la derecha. ¿Sí? Lo separamos como 3 elevado a K por 3 elevado a 1. ¿Ya? Y ahí hasta ahí llega. Entonces ahora continuamos desde ahí. Estamos calculando solo la sumatoria 1, después vamos a calcular la 2 y después vamos a sumar los resultados y esa va a ser la respuesta final. Ya, así que continuemos desde ahí. Ya, nos vamos ahora a la pizarra. Ya, entonces, continuación. Tenemos entonces dos sumas,
lo estamos haciendo con rojo. Sigamos con, o no lo estamos haciendo con rojo, no me acuerdo. A ver. Claro, cálculo de 1 y 2 con rojo. ¿Podemos ver acá el PDF? Eso. Entonces, tenemos la suma de 1 a 50 y quedamos en 2 elevado a acá, partido 3 elevado a acá por 3 elevado a 1. Y la otra es casi igual, solo que el 2 es un menos 2. De cada igual 1 hasta 50. ¿Ya? Esa es la sumatoria que tenemos que calcular. Hasta ahí llegamos la clase anterior. Entonces, nosotros tenemos dos grandes herramientas. Una es la telescópica y la otra es la geométrica. Ya la geométrica todavía no la hemos usado en ninguna parte, pero aquí la vamos a usar. La geométrica decía lo siguiente. Lo voy a hacer como en una nubecita. Si ustedes tenían la suma de C elevado a K, donde SK va de 1 hasta N, ¿sí? Esto es C elevado a 1 más C elevado a 2, así, era... a ver, es que esto se puede escribir de varias maneras, no me acuerdo. Si no me equivoco, lo escribimos así. 1 menos C, 1 menos C, por C. No me acuerdo si lo escribimos así, que a veces se escribe de otra forma. Son equivalentes, pero no me acuerdo cuál es. Para usar la misma tal cual lo habíamos visto. Déjenme buscarlo. Sí, tal cual. Ya, esa era la suma geométrica. Que a veces la suma geométrica se da como partiendo desde cero la sumatoria. Y ahí la fórmula cambia levemente, equivalente, por supuesto, pero para usar la misma que tenía. Ya, entonces yo quiero acomodar estas dos sumatorias para poder usar esa propiedad de la suma geométrica. ¿Ya? Entonces en el fondo necesito un número C que esté elevado acá. Un único número C que esté elevado acá. Acá tengo un par de cosas que están elevadas acá. Entonces eso me da la idea de quizás poder usar la geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a sacar este 3 elevado a 1. Bueno, el 3 elevado a 1 lo vamos a sacar de las dos sumatorias, pues son constantes. ¿Sí? No tienen el índice K. ¿Sí? Eso se puede pensar como un tercio. Entonces saco el 1/3. ¿Ya? Y dentro de la sumatoria me va a quedar entonces así. Le caigo al 1 a 50. Y lo mismo hago en la otra. También saco el 1/3 y me queda menos 2 elevado acá, 3 elevado acá. ¿Sí? Saqué el 1/3 no, nada más que eso. Entonces, aquí por propiedades de potencias, la fracción 2 elevado acá, partido por 3 elevado acá, se puede juntar el 2/3, ¿cierto? Y eso completito elevado acá. Y de hecho, esa forma me conviene porque ahí va a ser, el C va a ser 2/3. Y lo mismo acá, solo que en el otro, lo mismo en la segunda sumatoria, solo que en la segunda sumatoria el C va a ser menos 2/3. Entonces sería 1/3, sumatoria de 2/3 elevado acá, y el K de 1 a 50, más 1/3, sumatoria de menos 2/3 elevado acá, y el K de 1 a 50. ¿Sí?
¿Ya? Y ahora sí, tenemos dos veces la geométrica, solo que con un C distinto. Acá tenemos una geométrica y ahí tenemos la otra geométrica. ¿Sí? Estas dos. Entonces, ocupamos la fórmula. Sería un tercio, y aquí voy a abrir un paréntesis de corchete grande, y entonces voy a reemplazar la sumatoria por lo que debería dar. Entonces es una geometría con el C igual 2 tercios. Por lo tanto va a ser 2 tercios en el numerador, 1 menos 2 tercios elevado a n. Y el n lo saco de la parte superior de la sumatoria, es el hasta de la sumatoria. Entonces aquí va a haber otro 2 tercios, pero este va a estar elevado a 50. Partido por 1 menos 2 tercios. ¿Sí? Ahí estoy usando entonces la sumatoria geométrica para el primer término. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo con la otra, solo que en la otra el C es menos 2 tercios. Entonces en el otro sería 1 tercio. Y aquí el C es menos 2 tercios, entonces sería menos 2 tercios. 1 menos, menos 2 tercios, elevado a 50, partido por 1 menos, menos 2 tercios. ¿Ya? Eso se puede simplificar, dejar más bonito y todo, pero la verdad es que con eso es suficiente. Si ese número se puede meter a la calculadora y les va a dar el resultado numérico. ¿Ya? Lo hablo respecto a las evaluaciones también, lo pueden dejar hasta ahí. También, lo que a uno le interesa en el fondo es que estén entendiendo el concepto de la suma geométrica y que sepan ocupar la fórmula, sepan reconocer quién es el n, quién es el c, ¿sí? Así que con eso es suficiente. ¿Sí? De hecho, en las pautas generalmente se deja hasta ahí, ¿no? Ya el resto es carpintería, digamos, sencilla. Son detalles de carpintería, no es estructural. Ya, así que ahí está listo la parte 1, pero esta sumatoria tenía dos partes. Ya, así que estamos listos con este. Dejamos el resultado ahí, lo guardamos y nos pasamos a la segunda mitad. Ya, voy a anotar aquí en la pizarra cuál era la segunda mitad de esta sumatoria. A esta la habíamos llamado I. ¿Sí? Ese es el resultado de I. Ahora hay que calcular entonces 2I. Hagámoslo con otro color. O sigamos con rojo. Ahora 2I. ¿Ya? 2I era la siguiente suma. Sumatoria. La segunda va de 51 a 100. ¿Sí? De K igual 51 hasta 100. De raíz de K más 2 menos raíz de K. Ya, esa es la que tengo que calcular ahora. Aquí insisto que uno debiese poner siempre este paréntesis, pero a veces uno como que se lo salta, pero en rigor debería escribirlo siempre. Ya, me acuerdo del otro día, yo les pregunté a qué se parecía a eso, como qué pinta tiene. Tiene pinta a sumatoria telescópica, ¿cierto? No tiene pinta de sumatoria geométrica, por ejemplo, porque no hay nada que esté elevado acá. ¿Sí? En la sumatoria geométrica necesitan que algún número constante esté elevado acá, donde K es el índice. ¿Ya? Así que esto no tiene ninguna pinta de ser geométrica, y tampoco tenemos propiedades que nos den cuánto es eso. ¿Ya? Entonces, una opción es, o sea, y por ser una resta, ¿cierto? De dos términos que son similares, que podrían ser de una misma sucesión,
telescópica, tiene pinta de ser telescópica, entonces tratemos de forzar para que sea telescópica. Ya voy a anotar aquí al ladito la fórmula de la telescópica porque hay que tenerla presente como para que se vaya pareciendo a eso. Ya la telescópica era así. Era una resta de dos términos consecutivos de una sucesión, y eso era el primero menos el último, donde el k va desde 1 hasta n. ¿Sí? Creo que al final no se ve el más 1 en la pizarra. Ya, ahí está. Ahora, fíjense que aquí nosotros tenemos la sumatoria partiendo de 51. Dígame. Ah, sí, perdón, sí. El resultado es n más 1, sí. Toda la razón. Dígame. Algo me van a preguntar, parece. ¿O no? Fue un ruido, escuché como un ruido. Pero no sé si era una pregunta. Bueno, ahí me avisan cualquier cosa. Ya. Ahora, aquí la sumatoria parte de 51 y nuestra fórmula partía de 1. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Hacemos esto de sumar del 1 al 100 y después restarle del 1 al 50 para que sea de verdad del 51 al 100, pero eso implicaría resolver dos sumatorias. ¿Ya? Y la telescópica tenía un ajuste cuando no partía de 1, sino que partía de un m. ¿Sí? Lo vimos nosotros en clase. Que la diferencia es súper chica. Solamente, bueno, cambia el desde, que deja de ser 1, y en el resultado el primero ya no es a sub 1, sino que si aquí hay un m, el que era a sub 1 allá también cambia a sub m. Ya, así que vamos a usar esa para ahorrar un poco de cálculo. Ya, entonces, esto es como la telescópica generalizada cuando no parte de 1, sino que parte de cualquier número. ¿Ya? Ya, la cosa es que aquí nosotros necesitamos que sea una resta de dos términos que sean consecutivos, ¿sí? Porque es a sub k menos a sub k más 1. Si estuviesen al revés no es problema, porque uno puede factorizar un menos y la resta se va a dar vuelta, y como fue en un ejemplo que hicimos antes, ¿ya? Pero lo que sí es problema es que si, por ejemplo, este fuese mi a sub k, entonces no es cierto, ese no es a sub k más 1, pues ese es a sub k más 2. ¿Sí? No es el siguiente, sino que es 2 después. ¿Ya? Entonces no vamos a poder tomarlo así tal cual, vamos a tener que hacer una modificación. Ya, aquí pueden pensar lo siguiente. Si el raíz de k es a sub k, ¿quién sería el a sub k más 1? La raíz de k más 1, ¿cierto? Ya. Teniendo eso en mente, nosotros vamos a modificar esta expresión. Borré algo que no tenía que ver. Ahí no. Vamos a modificar esta expresión, y ese que nos falta, que es el raíz de k más 1, lo vamos a sumar y a restar. ¿Sí? Vamos a sumar raíz de k más 1 y vamos a restar raíz de k más 1. ¿Sí? No modifiqué el valor, pues sí. Sumé un cero conveniente, como se dice. O como le dicen a veces, la técnica japonesa ni quita ni pone. No suma ni resta nada, así que da igual. Ya. Entonces aquí, ya ahora sí tenemos, nuestro A sub k va a ser otro, no el que nosotros pensábamos al principio.
¿Ya? Porque aquí vamos a asociar de la siguiente manera. Vamos a asociar, bueno, tenemos la suma, ¿cierto? Claro. Tenemos k más 2 más k más 1 en raíz cada uno, menos k más 1 menos k. Va. No, pues esta raíz está muy grande. Ahí. Ya pongamos aquí un paréntesis de corchete. Ya se entiende lo que hizo, ¿no? Con los... Va, eso debe ser un más. Ahí. Asocié los segundos dos, les factoricé un menos. ¿Ya? Estoy acomodando la cuestión para poder usar la telescópica. Porque así como venía, no se podía. ¿Quién sería la sub K? El verdadero sub K, no el que nosotros pensábamos al principio que iba a ser la sub K. Tenemos una misma sucesión en donde estén dos términos consecutivos, una resta de dos términos consecutivos de la misma A sub K. ¿Quién sería la A sub K? El segundo término. Ya, pero claro, habría que cambiar el orden. El segundo término es nuestro A sub K, ¿cierto? Entonces, digamos que si A sub K es el segundo término, es decir, raíz de K más 1 más raíz de K, ¿sí? Al segundo le estamos llamando A sub K. Uno siempre puede hacer una verificación rápida que efectivamente el término que está a la izquierda sea el A sub K más 1, ¿cierto? Y efectivamente si uno en esta misma sucesión que acabo de escribir de la sub K, cambio el K por K más 1, ¿sí? Si cambio la sub K por K más 1, efectivamente esto se transforma en raíz de K más 2 más raíz de K más 1, que es justo lo que está ahí a la izquierda, ¿sí? Entonces, este sería definitivamente nuestro A sub K y este sería nuestro A sub K más 1. ¿Ya? Pero claro, están al revés a como están en la fórmula de la telescópica, porque la fórmula es A sub K menos A sub K más 1, pero ya sabemos que eso no es problema. ¿Cierto? Entonces, continuando, lo anterior es igual a lo siguiente. Es la suma. Voy a factorizar entonces, como me dijo ahí recién la compañera, voy a factorizar por un menos. ¿Ya? Entonces ese menos sale de la sumatoria, queda afuera de la sumatoria, y ahí se me dan vuelta los dos términos. ¿Sí? Di vuelta de la sub K con el A sub K más 1, pero eso me saca un menos. Que ese menos lo sacamos también al tiro de la sumatoria. Sí, lo ven, ¿no? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Por qué cambié el signo acá, o no? ¿Por qué cambié el signo aquí? Deja que se encierre, para que sepan que eso. ¿Por qué se cambió el signo en eso que acaba de encerrar con negro? Sí, simplemente factoricé por un menos. Entonces quedó como menos, o sea, como factor común el menos y los dos de adentro quedaron con signo positivo.
Eso es para que sea la sub k y saber cómo es la sub k. Ya, entonces, continuando aquí, ya, lo que es la telescópica es eso, ¿cierto? Lo que encerré en azul, todavía no se subraya. Ahí se está. Ahí está. Eso es la telescópica, ¿cierto? Entonces, esto sería menos lo que está en nuestra nubecita negra al lado derecho. Sería menos A sub m, pero ¿quién es el m ahora? El 51, ¿cierto? Muy bien. Menos A sub n más 1. ¿Quién es nuestro n? 100. Muy bien. Ya, así que aquí iría el 101. ¿Ya? Así que ahí estoy listo. Pues ahora tengo que calcular quién es el A sub 51 y quién es el A sub 101. Y para eso tengo que usar la definición de la sub k, o también puedo usar la definición de la sub k más 1. Da lo mismo cual usemos, nos va a dar lo mismo. ¿Ya? Como les comenté el otro día, me acuerdo que hablamos de eso en un momento, aquí para sacar el A sub 51 y el A sub 101 da lo mismo si usamos la definición de la sub k o si usamos la definición de la sub k más 1. Podemos usar cualquiera de las dos, ¿ya? Solo que el k que yo voy a reemplazar en la ecuación va a ser distinto si es que uso la de arriba o si uso la de abajo, ¿ya? Para sacar, por ejemplo, el A sub 51 a partir del A sub k, tengo que reemplazar el k directamente por 51. Entonces me va a dar raíz de 52 menos más raíz de 51. ¿Ya? Y si lo hago con el A sub k más 1, el k ahí no lo tengo que cambiar por 50. Lo tengo que cambiar, perdón, no lo tengo que cambiar por 51, lo tengo que cambiar por 50. ¿Sí? En el fondo, si yo quiero sacar el A sub 51 a partir de ese, el k se reemplaza por 50, no por 51, porque si no voy a estar sacando el 52 y no es el que quiero. ¿Ya? Pero mi recomendación es que usen siempre la sub k, nomás que es directo, el de arriba. Para sacar estos dos, mejor usar el de arriba que es directo. ¿Ya? Entonces, da lo mismo cuál usemos. A sub 51 sería entonces raíz de 52. Bueno, estoy clarito. Raíz de 52, ¿cierto? Porque es k más 1 y nuestro k es 51. Más raíz de k. ¿Ya? No, ese solito es recién lo que escribí ahí, eso recién es el A sub 51. Entonces ahora necesito el A sub 101, restarle, pongámosle corchete aquí. Ahora le resto el A sub 101, y el A sub 101 es raíz de 102 más raíz de 101. Entonces cerramos paréntesis redondo y cerramos paréntesis de corchete. Ya, ese es el resultado. Feo, pero da. Eso uno lo mete a la calculadora y eso es un valor numérico. Ya, pero nosotros ahora estamos preocupados de la parte matemática, así que con eso es suficiente. ¿Ya? Ahora, esta era la parte 2 de la sumatoria. Sí, es bien larguito este ejercicio. De hecho, este ejercicio es como muy tipo prueba, generalmente, porque usa telescópica, usa geométrica, usa un montón de propiedades de la sumatoria, ¿ya? Esto de separar del 1 al 50, del 51 al 100. Usa álgebra de sumatoria, ¿ya? Es como bien resumen de toda la primera parte de sumatoria. ¿Ya? Así que el resultado final que nosotros andábamos buscando era la suma de i más 2i, ¿sí? 1 más 2. Entonces voy a borrar aquí arriba, que ahora tengo que poner todo esto de acá. Bueno, pongámosle así. Este es el resultado, eso que acabo de sacar aquí,
es el resultado de 2i. ¿Cierto? Entonces, finalmente, para concluir, juntando todo, ¿cierto? La suma desde k igual 1 hasta 100 de los a sub k, que eso es lo que estábamos buscando, era la suma de 1 más 2. ¿Sí? Donde sumé cada uno por separado. ¿Cierto? El 1 es el que está aquí justo aquí abajo, y el 2 es lo que está aquí al final. Ya, así que, si me permiten, voy a ahorrarme escribir el 1 de nuevo, porque está escrito ahí. Ya, así que el resultado es ese. Más lo que me dio acá la telescópica. Y quizás le podríamos sacar todos esos paréntesis. Tiene muchos. Raíz de 52, más raíz de 51, menos raíz de 102, menos raíz de 101. ¿Ya? Ahí está. Está feo el resultado, pero es algo numérico, eso es lo importante. Eso uno lo mete en la calculadora con paciencia y le va a dar un valor específico. ¿Ya? Así que hasta ahí está bien. Las pautas generalmente siempre se dejan hasta ahí. A nadie le preocupa qué pasa cuando lo meten a la calculadora. Eso es problema de otra gente. No sé, de Excel después lo hará. Uno lo hace hasta ahí. ¿No? ¿Ya alguna duda? Ya, pues este era el ejercicio 2, eran dos problemas que habíamos dejado propuestos. Este era el ejercicio 2, así que ahí quedó listo. Ya, en el Zoom me parece que tampoco. No. Ya, pues, volvamos entonces volvamos a la presentación. Ese es el resultado final de la sumatoria gigante. Eso. Este era. Este. Ya, así que quedó listo ese. Buen ejercicio para repasar toda la primera parte de sumatoria. Y nos quedó pendiente hacer este, que dice, considere la sucesión a sub n definida por n cuadrado más n. Esa es la sucesión a sub n. Y dice, escriba la suma de a sub 2 más a sub 4 más a sub 6 hasta el a sub 200. ¿Ya? Porque esto define una lista de números, ¿cierto? Para n igual 1, n igual 2, n igual 3, esto define una lista de numeritos. Entonces, nos están pidiendo expresar la suma del término que está en la posición 2 más el que está en la posición 4 más en la posición 6 más en la posición 200, ¿cierto? Todos los que están entre medio también. En el fondo es como sumar todos los términos que están en posiciones pares, desde el 2 hasta el 200. ¿Ya? Entonces, primero hay que escribir eso usando el símbolo de sumatoria, es decir, esta letra sigma mayúscula, y después nos pueden calcular el valor de esa suma. ¿Ya? Mientras copian ahí, voy a borrar la pizarra y después nos pasamos a la pizarra. Bueno, voy a borrar todo mejor. Ya, entonces este es el 1, el ejercicio 1. Ya entonces voy a anotar lo importante, ¿no? La sucesión es a sub n igual a n cuadrado más n. ¿Ya? Con esa expresión yo voy sacando los números que van avanzando. Y me piden calcular, o sea, primero expresar esto.
el A2 más el A4, más así hasta A sub 200. Como sumatoria, y calcule ese valor. Calcule. ¿Ya? Este tipo de cosas uno lo tiene que saber hacer, sobre todo cuando necesita programar ciertas cosas. O sea, decirle a un programa que si tenemos una colección de 200 números que sume los puros pares, por ejemplo, es importante saber entender la notación de sumatoria para decirle al computador que lo haga. ¿Ya? Pero bueno, nosotros ahora estamos encargados de la parte de matemática. Entonces, fíjense que necesitamos calcular A sub 2 más A sub 4 más A sub 6, así sucesivamente hasta A sub 200. ¿Ya? Todos estos términos son el subíndice es par, ¿cierto? Todos tienen la forma por 1. Este de acá es A sub 2 por 2. Este es A sub 2 por 3. Hasta este que sería A sub 2 por 100. ¿Cierto? ¿Por qué lo escribo así? Porque la sumatoria, cuando uno pone que el K vaya de 1 a 20, por ejemplo, el K no se va saltando los impares, pues, sino que va recorriendo todos los naturales. Entonces, lo escribí de esta forma porque aquí sí tenemos un índice que va corriendo por todos los naturales, que sería el que acompaña al 2. ¿Ya? Entonces mi sumatoria va a ir de 1 a 100. ¿Sí? Entonces yo quiero la suma, ¿ya?, de todos los términos de la forma A sub 2K, ¿cierto? Donde el K corre desde 1 hasta 100. ¿Ya? Ahí estaría expresado como sumatoria. Pero ahora hay que calcular eso. Dígame. ¿Por qué dejamos el A sub n arriba solo? Ah, no, aquí solamente estaba como anotando los datos que nos da el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Un dato del ejercicio era que el A sub n era n cuadrado más n. Que eso no lo hemos usado para nada todavía. Lo vamos a usar ahora para calcular la suma. Ya, primero estábamos expresando nomás la sumatoria que nos pedían. ¿Ya? Entonces, calculemos esto. Ya, antes de poder calcularlo hay que hacer ciertas cositas. Le voy a poner un nombre. Le vamos a poner estrellita. Entonces, fíjense que dentro de la sumatoria estrellita hay un A sub 2K. ¿Sí? Y nosotros tenemos la forma del A sub n. Entonces, como A sub n es n cuadrado más n, ¿ya? El n, piénsenlo como un símbolo, ¿no? Uno le pone un n como para sugerir que es un número natural que corre desde el 1 para adelante. Pero en verdad uno podría escribir perfectamente A sub triangulito igual a triangulito al cuadrado más triangulito. Y el triangulito es el que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En este caso tengo un A sub 2K. Entonces voy a cambiar el n por un 2K. ¿Sí? Eso implica que A sub 2K es, donde está el n pongo un 2K al cuadrado, más n, es decir, 2K. Porque el A sub 2K es el que yo después tengo que meter en la sumatoria. ¿Ya? De hecho, bueno, este se puede escribir un poquito mejor. Este es 4K cuadrado más 2K. Entonces, aplicando esto en la sumatoria estrellita,
nos va a quedar que la sumatoria de los A sub 2K, desde K igual 1 hasta 100, es igual a la sumatoria, desde K igual 1 hasta 100, de los términos de la forma A sub 2K, pero ya vimos que el A sub 2K es lo mismo que 4K cuadrado más 2K. Ya, y esa es una sumatoria totalmente calculable con las propiedades que hemos visto. Sí, de hecho, bastante más fácil que las que hemos hecho. O sea, que algunas de las que hemos hecho. Sabrían calcularla, ¿no? Separar en dos sumatorias, sacar las constantes. La teníamos por ahí, pero sí, efectivamente vamos a necesitarla. Ya, entonces usamos las propiedades clásicas, aplicamos la sumatoria en cada uno de los términos, sacamos las constantes, entonces va a quedar 4 veces la sumatoria de k cuadrado más 2 veces la sumatoria de k, ambas desde k igual 1 hasta 100 y desde k igual 1 hasta 100. La sumatoria de los k la hemos usado un montón de veces, ¿sí? La que le llamábamos la de Gauss, que era el n por el que sigue, el n más 1 partido por 2. La del k cuadrado la vimos, pero no la hemos usado nunca, creo, hasta el momento. Pero era parte igual que la otra, parte n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Sí? Así que aquí sería 4 por eso que acabo de decir, n, que aquí es 100, por n más 1, que aquí es 101, por 2n más 1, que aquí sería 201, ¿sí? N por n más 1 partido, o sea, n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Ya? Más dos veces, y aquí tenemos la de Gauss, ¿cierto? Donde el n es 100, así que sería n por n más 1 partido por 2. Ya, así que solucionar el problema. Hay que simplificar ahí lo que se pueda. Sí, de hecho acá se va el 2 con el 2. Acá no es mucho lo que se simplifica. Y eso hay que meterlo a la calculadora. Profe, ¿de dónde salió el 201? De la fórmula de los k cuadrados. La fórmula de los k cuadrados la voy a poner igual por ahí. La fórmula de la sumatoria de los k cuadrados, cuando parte en 1 y llega a n, es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Ya? Una clase donde la vimos, pero no nos había tocado usarla todavía. ¿Ya? Entonces aquí el n es 100. Por lo tanto, 2n más 1 es el 201. Y entonces 2 por 101, no, 2 por 100 por 101 por 201 partido 3. Ah, pero ahí puse mal el paréntesis. Ahí sí. Ahí está, 1.363.500. ¿Sí? Ya, así que ahí logramos sumar
todos los términos pares, o que están en posiciones pares, mejor dicho, de la sucesión n cuadrado más n. ¿Ya? Hay formas de, en el fondo, sumar términos de una sucesión saltándose algunos. Ya aquí nos fuimos saltando los impares, sumamos solo los pares. ¿Ya alguna duda? Súper. Ya, volvamos entonces ¿no? a la presentación. Acá. Ya, puede ser el último ejercicio de la presentación 6, que es de sumatorias. ¿Ya? Así que ahora, si están ahí, descarguen la otra, que es de progresiones. Esto es lo de hoy, se supone. Eso estaba pendiente de la otra clase. Ya, 25 de agosto, hoy día vamos a ver entonces pero dos tipos de progresiones. Está la progresión aritmética y la progresión geométrica. Ya las progresiones son sucesiones al final. ¿Sí? Solo que son sucesiones que los términos cumplen cierto comportamiento estable. Ya las sucesiones son una progresión aritmética cuando hay la misma distancia entre todos los números. ¿Sí? Y la geométrica, bueno, otra cosa que ahí vamos a ver. Ya, entonces, objetivos, obviamente, entender el concepto de progresión geométrica y aritmética, como qué significa, cuándo una sucesión es o no progresión aritmética geométrica. Luego, calcular sumatorias de este tipo de sucesiones, ¿ya? O sea, calcular en el fondo los términos de una progresión aritmética o geométrica. Ya, o sea, va a estar completamente relacionada con las sumatorias. Y por último, no tenía otro objetivo. Pensé que sí. Ya, entonces esos son los dos. Ya, entonces, progresiones. Pues vamos a partir con la progresión aritmética, que es como más sencilla que la otra. Ya se dice que una sucesión está en progresión aritmética, o a veces uno simplemente dice que es una progresión aritmética, ya si es que esta sucesión es de la siguiente forma. Al tiro conversamos un poco. Ya, entonces miremos un poco la forma de la sucesión. Fíjense que el primer término es cualquier término, es un número, ¿no? A sub 1 es A sub 1. Ya, pero luego el A sub 2 es el A sub 1, es decir, el término anterior, más un cierto número D. Ya, entonces la distancia que hay entre el A sub 2 y el A sub 1 es este número D. ¿Ya? Después, el A sub 3 es el mismo A sub 1 inicial, pero ahora le sumo otro D. Entonces ya está dos veces el D. ¿Sí? El A sub 4 es de nuevo el A sub 1, pero ahora le sumo otro D más con respecto al anterior. Entonces ahora es A sub 1 más 3 veces D. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el A sub 1 y quiero calcular el A sub 2, le tengo que sumar el D. Si tengo el A sub 2 y quiero encontrar el A sub 3, tengo que sumar de nuevo D. Con el A sub 3, si quiero sacar el A sub 4, le sumo de nuevo el D. Entonces, esa es la gracia de las progresiones aritméticas, que yo voy obteniendo los siguientes números, los siguientes términos, sumando D. Voy obteniendo todos los números que van saliendo hacia adelante. Ya cuando una sucesión cumple eso, o sea que todos los números están a distancia D, se llama progresión aritmética. Y de hecho, el valor D, uno generalmente usa la letra D porque es la diferencia que hay entre los términos. ¿Sí? Si yo resto cualquier par de números consecutivos, me va a dar siempre el D. El A sub 2, si le resto A sub 1, me va a dar D. A la sub 3, si le resto A sub 2, me va a dar D. A la sub 4 le resto A sub 3, me va a dar D. D es la diferencia en la distancia entre cada uno de los términos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, ese tipo de sucesiones que tienen un montón de aplicaciones se llaman progresiones aritméticas. ¿Ya? Entonces, fíjense que la gracia de la progresión aritmética es que yo necesito solo dos cosas, dos ingredientes para poder calcular todos los términos de la sucesión. El primer ingrediente que necesito es el A sub 1.
Y de hecho, ni siquiera necesito la sub 1 en particular, en verdad necesito cualquiera. Necesito un término, ya sea la sub 1 u otro, y el D. ¿Sí? Porque si tengo la sub 1 y tengo el D, puedo sacar todos los demás. ¿Ya? Entonces, esos dos ingredientes como que determinan la totalidad de la sucesión. Bueno, y aquí está el término general. Se me olvidó hablar de él. El A sub, bueno, fíjense que el A sub 3, por ejemplo, es A sub 1 más 2 veces D. Entonces, cuando aquí hay un 3, en el índice hay un 3, el D viene por 2. Cuando en el índice hay un 4, el D viene por 3. Siempre el D va multiplicado por 1 antes. Entonces, cuando yo quiero calcular el término A sub n, el D viene por n menos 1. ¿Sí? ¿Ya? Eso es importante, que el A sub n viene con el D, pero multiplicado por el número anterior natural, es decir, n menos 1. ¿Ya? Eso es una progresión aritmética. ¿Ya? Y bueno, las cosas importantes de la progresión aritmética para nosotros van a ser principalmente dos. Bueno, uno, entenderla bien, y lo otro es este teorema. Dice, si A sub k es una progresión aritmética, ¿sí? Realmente uno le pone PA no a las progresiones aritméticas. Ya, si A sub k es una progresión aritmética, entonces ocurre lo siguiente, esto. ¿Qué nos dice este teorema? Que la suma, o sea, si ya tengo una sucesión que está en progresión aritmética, si yo sumo desde el primer término hasta el término n-ésimo, se puede calcular con esta fórmula. Ya la suma de los primeros n términos de una sucesión que está en progresión aritmética se calcula así. Entonces, fíjense, si yo necesito sumar los primeros n términos de una progresión aritmética, ¿qué necesito? Necesito saber quién es el A sub 1, ¿ya? Necesito saber quién es el D, y eso es todo. Porque el n lo voy a tener, el n se supone que es hasta dónde llega la sumatoria. Entonces, si a mí me piden los primeros 100 términos, el n va a ser 100, así que lo voy a tener. Entonces, lo único que necesito es el D y el A1. Con eso, uno puede calcular todo. Ay, perdón, pasé de largo. Ya. Entonces, bueno, ahí hay un primer ejemplo. Pasémonos a la pizarra, por favor. Ahí yo voy a anotar lo más importante del ejemplo. Bueno, primero igual quiero hacer una explicación de esa fórmula. No me gusta darle fórmulas así que salgan de la nada, que se tengan que memorizar demasiado, sino que sepan de dónde viene más o menos, por si se les olvida, pueden hacer una deducción rápida de la fórmula. Ya, entonces, el teorema decía lo siguiente. Decía que la suma, ¿cierto? Esto es de progresión aritmética. Decía que la suma de A sub k, desde k igual 1 hasta n, era n veces el A1 más D por n menos 1 por n partido por 2. Ese era el teorema que les di recién. Obviamente la A sub k tiene que ser una progresión aritmética. Ya, entonces, ¿de dónde sale esa fórmula? Que es la que nos da la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Es súper sencillo de demostrar esta igualdad. Porque nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que esta A sub k es una progresión aritmética. Entonces, como buena progresión aritmética, el A1 es A1, el A2 es A1 más D, el que sigue es A1 más 2D, bueno, y así, hasta el n-ésimo. A sub n es el primero más, ¿cuántas veces D? Una menos, ¿cierto? N menos 1 veces D. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este teorema? Estoy sumando todos estos. Quiero sumar todos esos. Desde la 1 hasta la n. ¿Ya? Entonces, la suma de los A sub k, desde k igual 1 hasta n, ¿cierto? La suma de todos esos va a ser igual
a la suma de todos estos más todos los D. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tengo la 1? N veces A1. ¿Sí? Y ahí sale el primero. ¿Ya? Y bueno, la suma de todos los D da eso de ahí, que también se puede verificar. Fíjense que esta segunda suma, la segunda que encerré en azul, es la suma de todos los D. ¿Ya? Eso lo podemos escribir. Esto se puede escribir como sumatoria también. Porque fíjense que todos estos términos son de la forma de n igual 1. No pongamos n, pongámosle k. A ver, todos los términos son de la forma a sub, o sea, todos los términos son de la forma k por d. ¿Sí o no? El primero es 1 por d, el segundo es 2 por d, el último es n menos 1 por d. Entonces todos son de la forma k por d, donde el k parte en 1 y termina en n menos 1. ¿Sí? Todos son de esa forma. Ya, pues entonces, esto es n a sub 1 más, y aquí, bueno, el d es un número constante, así que lo puedo sacar de la sumatoria. Y esta es la típica de Gauss. Solo que está llegando no hasta n, sino que está llegando hasta n menos 1. ¿Sí? Cuando la suma que nosotros le decimos suma de Gauss, no se llama así. Cuando la suma de Gauss, de hecho esto es un K. Cuando la suma de Gauss llega hasta n, cuando la suma de Gauss llega hasta n es n por n más 1 partido por 2. Si aquí está llegando hasta n menos 1, es n menos 1 por el que sigue n partido por 2. ¿Sí? Estoy cambiando el n por un n menos 1. ¿No? Así que esto es n a 1 más d. La suma de Gauss es el número que está arriba por el sucesor del número que está arriba partido por 2. Y ahí me da exactamente lo que está en la forma. ¿Ya? Así que esa es la deducción del teorema, o la demostración del teorema, como quieran llamar. Es una demostración, yo creo. Es sumar todo nomás, ponerlo en orden para abajo y sumarlo para abajo. Y ahí sale esa fórmula. Así que por ahí si se le olvida uno puede hacer esta deducción rápida. Quizás la parte más enredada yo sé que puede ser esta. La del KD. Esa como que un poco más complicada de hacer. Si no se lo aprenden nomás, pero que ya les vi cara de que mejor se la van a aprender. Pero bueno, si no está esa opción. Igual la lógica que tiene esta demostración es importante conocerla, como la forma que uno tiene que pensar la sucesión, cómo suma uno los términos, sirve para hacer ejercicio después. ¿Ya? Bueno, ejemplo, a lo que voy es que esta demostración no solo sirve para obtener la fórmula, sino que la forma de pensar, de escribir la progresión es muy aplicable a ejercicios. Bueno, como les dije, hay una guía de esto. Ahí van a poder practicar más. Ya hagamos este primer ejemplo, que es bien sencillo. Calcule los primeros 6 términos, el término 800 y la suma de los 300 primeros términos de una progresión aritmética. Y no se ve entera. Ahí está. Ya, voy a escribirlo en la pizarra. Entonces nos piden la suma de los primeros 6 términos. ¿Ya? Calcule el término 800. ¿Sí? Que en verdad uno debe decir 800avo. ¿Sí? Porque es el que está en la posición 800. Y lo que nos dicen es que, sabiendo que la sucesión es, ¿sí? Sabiendo que
A sub k está en progresión, es una PA, ¿cierto? Una progresión aritmética. Y sabiendo que el primer término es 13 y el segundo es 7. El segundo es 7. A sub 2 es 7. Ya. Necesitamos dos cosas para tener completamente determinada una progresión aritmética. ¿Cuáles eran esas dos cosas que se necesitaban para poder calcular cualquier cosa de la progresión aritmética? Ah, me faltó la suma de los primeros 300 términos. Ya, pero al final lo agregamos. La diferencia, ¿cierto? La diferencia que hay entre cada término. Teniendo la diferencia y algún término, estoy listo. Si tengo el A sub 1 y el A sub 2 y están ahí bien determinados, ¿cuánto vale la diferencia entonces? La diferencia que hay entre el A1 y el A2 es menos 6, ¿sí? Porque se calcula siempre el término n más 1 menos el anterior. En este caso, A sub 2 menos A sub 1. ¿Cierto? Entonces, la diferencia D es, en este caso lo podemos sacar con A2 menos A1. Va. A2 menos A1. Pero en verdad basta con cualquier par de términos consecutivos. Lo podría también sacar con el A3 y el A4, el A100 y el A101, da lo mismo. Dos términos seguidos me dan la diferencia al tiro. Entonces esto es 7 menos 13. Así que el D es menos 6. Puede ser negativo, no hay problema. Que sea negativo quiere decir que los términos van a ir saltando hacia atrás. ¿Sí? De menos 6 es menos 6. Pero no hay problema, puede ser positivo o negativo. Ya, entonces, el D es 6. ¿Ya? Por lo tanto, ya con esto podemos decir la forma de la sub n. Porque la sub n era A sub 1 más n menos 1 veces la diferencia. ¿Cierto? El A1 lo tenemos, es 13, y el D también es menos 6. Pongámoslo así. Eso es para todo n. Para todo n en los naturales. Ya, pues entonces si ahora me piden el término, bueno, me piden hartas cosas, en verdad. Calculemos primero, creo, el término 800. Es más fácil. El término 800A, o el que está en la posición 800, sería A sub 800. ¿Cierto? Cuando el n es 800. O sea, es 13 menos 6 por 799. Ya, vamos a hacer rápidamente ese cálculo. $4,781. Ya, este es un por si acaso. Ya, ahí está el término 800. Está bien que sea un número muy negativo, porque los números van saltando hacia atrás, ¿cierto? Y van saltando de 6 en 6. Entonces está bien que sea un número muy negativo. Ya, lo otro que me piden es la suma de los primeros 6. ¿Cómo, perdón? Ah, calcule los primeros. Ah, no es la suma. Tiene razón. Aquí lo escribí mal entonces. En el enunciado aquí era
calcule los primeros 6 términos. Toda la razón. Ya, entonces eso había que partir por ahí. Pero el A sub 1 ya sabemos que es 7. El A sub 2 es menos... No, miento. Era eso, perdón. El A sub 1 es 13. El A sub 2 es 7. El A sub 3... ¿Cuánto va a ser el A sub 3? 1, ¿cierto? A sub 4... menos 5, muy bien. A sub 5... menos 11. El A sub 6... menos 17. Sí, eso era lo... Claro, y lo otro que pedían era encontrar la suma de los primeros 300. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la suma de los primeros 300 términos? ¿300 por cuánto? Claro. Claro. Perfecto. Ya, para calcular la suma de los primeros tantos términos, digamos n términos, usamos el teorema. El teorema decía que la suma de k igual 1 hasta n era a sub k por el primer término repetido n veces, más d por n-1 por n partido por 2. Para eso sirve el teorema, para sumar los primeros n términos. En este caso, como me piden los primeros 300, entonces va a ser la suma desde 1 hasta 300. ¿Ya? El A1, como bien dijo aquí la compañera, es 13, así que 13 por 300. ¿Sí? Más el D, pero el D era menos 6. ¿Ya? Y después va n menos 1, es decir, 299 por n, que el n es 300, partido por 2. Esa va a ser la suma de los primeros 300 términos. ¿Ya? Así que eso hay que meterlo a la calculadora nomás. Y con eso estamos. Veamos cuánto da. 300, o sea, 13 por 300 menos o más menos 6, ¿cierto? 13 por 300, 299, 300, partido en 2. Y ahí está. Menos 176.100. ¿Ya? Así que bueno, ahí eso es como casi todo lo que se puede hacer con una progresión aritmética, al menos con lo que tenemos. ¿Ya? Así que la próxima clase vamos a ver progresión geométrica y bueno, la relación que tienen las geométricas también con las sumatorias. ¿Ya? Así que eso sería por hoy. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Profe. No, Adiós. profe, gracias. Chao, chao. No, sí, hizo el pretaller así como bien aconsejado.